Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Fernando Chacón. Fernando es oriundo de Cuenca, Ecuador, licenciado en Ciencias de la Educación en la especialización de Psicología Educativa y magíster en Psicoterapia Integrativa. Títulos obtenidos en la Universidad de Cuenca y UDA, respectivamente. Especialista en terapia de parejas, título otorgado por el Centro Ludus, Perú, de la ciudad de Lima. Diplomado Manejo de Duelo y Tanatología a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, experiencia en el campo de la psicología educativa y docencia en educación media, tecnológica y universitaria. Gestor de talleres sobre transformación de conflictos, comunicación efectiva, acompañamiento familiar, prevención de violencia y manejo emocional. Actualmente dedicado a la consulta privada, facilitador de cursos y atención psicoterapéutica a víctimas de abuso sexual en el Centro Arquidiocesano de Cuenca. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Fernando para que podamos comenzar con la charla. Listo, Camila, muchas gracias. Pues un saludo a todos los que nos escuchan, nos observan el día de hoy. Eh, Vamos a comenzar con esta charla. Voy a compartir unas diapositivas en este momento. Necesito que me ayudes a compartirla, que me des permiso. Ahí te di permiso, me parece. Déjame ver. Sí, ahí está. ¿Listo? Bien, perfecto. Iniciamos entonces. Perfecto. Listo, el tema entonces que vamos a trabajar es de desmitificando emociones negativas. Vamos a hablar sobre un poco en relación a ciertas emociones que le hemos dado a lo largo del tiempo una connotación negativa, ¿no? Y la pregunta que tenemos que entrar de cajón, ¿no? Es esta. ¿Son negativas las emociones como tal? Eh, Justamente vamos a darnos cuenta que no, ¿sí? Que las emociones tienen una función importante. Tal vez hay algunas emociones que las experimentamos de una forma negativa, es probable, más que negativa, podemos decir displacentera, ¿no? Pero cada emoción tiene su función y esto es lo importante entender, ¿no? Tal vez las emociones con las que más nos cuesta lidiar son la ansiedad, ¿no? La ansiedad y el estrés, que justamente vamos a revisar un poquito, vamos a ir hablando de ellas. El miedo también es otra emoción que no le tenemos mucho agrado. Entonces, son emociones que por lo general pensamos que, como decíamos antes, son negativas, incluso no necesitamos de ellas, les vemos siempre como algo que nos perjudica, pero vamos a darnos cuenta que no. Empecemos con la ansiedad, ¿no? Y desde la ansiedad vamos a hablar etimológicamente, la ansiedad viene del latín ansietas, ¿no? Que se refiere a un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, ¿no? Sensación más frecuente porque esto no es algo nuevo, esto es algo que ya el ser humano experimenta prácticamente desde el comienzo, ¿no? Desde que empezamos a hablar, desde un Homo sapiens que empieza a tener cierta conciencia, experimenta este tipo de emoción, siendo una de estas emociones más complicadas y displacenteras, como habíamos dicho antes, tomando en cuenta que manifiesta siempre una tensión emocional y acompañado de un correlato somático, que ya vamos a ver, ¿no? Cómo se desarrolla esta emoción en nuestro cuerpo, cómo nos afecta, ¿no? Eh, es importante, bueno, tal vez aquí aclarar, a lo largo de la charla vamos a encontrar algunos autores y muchos, casi todos, ¿no? Datan por lo general de los años 80. ¿Por qué pasa esto? Bueno, 80, 90 y hasta nuestros días, porque
en la psicología hay como etapas, ¿no? Etapas en relación a los temas que se van abordando. Por ejemplo, en los años 50 era muy común hablar de la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Desde los 60 hasta los 80, lo que estuvo en auge, fue el tema de moda, digámoslo así, fueron los trastornos del estado, perdón, del estado anímico, sobre todo la depresión, ¿no? Y desde los 80 para arriba, hasta nuestros días, pues la ansiedad es un tema que siempre es muy recurrente, ¿no? Por eso, como decíamos, van a encontrar varios autores desde esos años, ¿no? Bien, estas sensaciones que son muy frecuentes en el ser humano, habíamos dicho, comenzaron hace mucho tiempo. Y pensemos en los primeros seres humanos que llegaban a cazar, a buscar comida, ¿no es cierto?, para sobrevivir, y se encontraban con estos animalitos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían en ese momento? Pues obviamente ahí es cuando se sentían esa ansiedad, ¿no? El hecho de decir, me enfrento, lucho o huyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la función principal de la ansiedad es esa, ¿no? Anticiparme ante un peligro, tomando en cuenta que puedo salir herido o que puedo morir. Es decir, tiene un rol, ¿no? Totalmente de supervivencia, ¿no? Gracias a la ansiedad, las personas hemos sobrevivido. Imaginémonos ahí a los cavernícolas diciendo, en esa caverna de ahí, de pronto encontramos comida y por ahí uno dice, no, de pronto nos encuentra uno de estos animales, ¿no? Un tigre, dientes de sable, y mejor no nos metemos ahí, y gracias a eso sobrevivieron, ¿no? Pero si alguien de pronto dice, no, yo no tengo miedo, para mí el peligro no existe, y se metía ahí en la cueva, a lo mejor esas fueron sus últimas palabras, ¿no? Nunca más salió. Por eso es que muchas veces esta idea de que el tener miedo, ya vamos a hablar del miedo y la diferencia que tiene con la ansiedad, el tener miedo es algo malo, ¿no? Y pensamos que el cobarde es el que se muere de miedo y eso es algo malo y no. Eh, Cobarde no es el que no tiene, es el que tiene miedo, ¿no? Porque el valiente también tiene miedo. El valiente tiene mucho miedo. Eh, la diferencia está en que el valiente al tener ese miedo enfrenta esa amenaza, enfrenta el peligro, ¿no? Pero, como decíamos, muchas veces eso que le produce miedo, eso que es una amenaza, posiblemente sí sea una amenaza y al no tener ese miedo, al no dejar que de alguna forma esa, esa alarmita, eso que nos dice hay un peligro ahí, lo escondo, no lo veo y sigo adelante, y sí, a lo mejor me va mal, ¿no? Entonces la función aquí que tiene la ansiedad es esa, ¿no? Anticiparme de que puede pasar algo y tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? De que ahora ya no hablamos de dientes de sable, ahora en nuestros tiempos podemos hablar de diferentes tipos de peligros. Vamos a un ejemplo, ¿no? Salgo a la calle, estoy con el celular, estoy todo el momento caminando y estoy de pronto viendo algún mensaje, alguna cosa y no veo que viene un carro, ¿no? Estoy pasando ese momento la calle y veo que viene un carro. ¿Y qué es lo que hago? Salto, ¿no? Me pego un brinco, pego un susto. Y es exactamente la misma reacción que tenían estos seres humanos, ¿no? Desde hace mucho tiempo al observar una amenaza, ¿sí? Antes de que me pise el carro, yo salto, yo reacciono, ¿no? Eso es justamente lo que nos produce este tipo de emociones. Por eso decíamos, si no existieran esas emociones, pues estaríamos condenados a que dejáramos de existir, ¿no? Bien, habíamos hablado antes del miedo y la ansiedad, que muchas veces las personas confundimos porque sí tienen elementos parecidos. Cuando hablamos de la ansiedad y el miedo, hablamos en los dos casos de un pensamiento de peligro, hablamos de sensaciones de aprensión, hablamos de reacciones fisiológicas y respuestas motoras, ¿no? Es decir, salir corriendo o luchar o quedarme ahí totalmente estático. Ya vamos a ir viendo cómo reaccionamos, ¿no? Constantemente ante un peligro. Entonces aquí vemos que son muy parecidas, ¿no? Los elementos, pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre miedo y ansiedad?
Perdón. Para esto vamos a imaginarnos que estamos caminando por la calle y de pronto te sale un perro así, ¿no? Un perro bravísimo que quiere morderte. ¿Y tú qué es lo que sientes? Pues miedo. ¿Ok? Es una señal, una sensación de que te puede hacer algo, de que te puede herir, de que te puede morder el perro, ¿no? Entonces, en este caso, el miedo, dice, es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza, que sería el perro, y a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla, ¿no? Es decir, en ese momento no estoy teniendo un palo, una piedra, no tengo absolutamente nada, no me voy a enfrentar al perro en ese momento, ¿no? Entonces, el miedo me está diciendo, huye, huye, no hay otra opción, ¿no? Si quieres sobrevivir de esto, tienes que hacer algo, ¿sí? O pelea como estés en ese momento, ¿sí? Pero lo más lógico sería que salgas corriendo. Entonces aquí la sensación que yo tengo es ante un estímulo que está ahí. El perro está ahí, está presente, lo puedo ver, lo puedo observar, ¿no? Lo puedo, está ahí, lo puedo escuchar, está ese momento, ¿no? Y miren, esto nos dice Levi Strauss, es argentino, justamente. Perdón, Roberto Levi, perdón, casi lo mezclé. Roberto Levi tiene un libro excelente que se llama La sabiduría de las emociones. ¿Sí? Un libro que les recomiendo muchísimo y que nos habla de eso, ¿no? No hay emociones negativas, no hay emociones malas, ¿no? Todas son funcionales, todas cumplen su función y hay que saberlas entender nada más, ¿no? Sí, hay algunas que son displacenteras, pero todas tienen esa sabiduría, como bien dice él, ¿no? Entonces, el miedo en este caso nos está previniendo de algo, de esta amenaza, al no contar con los recursos para confrontarla, ¿no? Pero como decíamos, el perro está ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy caminando, sí, me voy caminando en la noche y de pronto entro en un callejón y digo, por aquí podría salirme un perro, podría salirme un perro y me podría atacar, ¿sí? El perro no está ahí, el perro no está ahí, pero yo me imagino que en algún momento me va a brincar, ¿no? Me va a morder. Entonces aquí viene la gran diferencia, ¿no? Mientras el miedo nos habla de un estímulo que está ahí, ¿no? Un estímulo presente. En cambio, la ansiedad tiene esta característica anticipatoria, como nos dice Marx, ¿no? Es la anticipación de peligros futuros indefinibles e imprevisibles. Y claro, en este sentido es desgastante porque cuando yo tengo miedo y le veo al perro y me alejo, ya me siento tranquilo. Pero cuando estoy ansioso y estoy pensando todo el momento, me va a salir el perro, me va a salir el perro, sigo caminando, caminaré unas 3 cuadras y sigo pensando, va a haber un perro por aquí, ¿no? Entonces, porque no hay un estímulo, el estímulo, no hay un estímulo presente, perdón, el estímulo está en mi mente, ¿no? La amenaza está en mi mente, me imagino que va a salir por ahí el perro, me imagino que va a pasar esto, me imagino, y aquí hay algo interesante que nuestra mente no distingue muchas veces qué es real y qué es imaginario, ¿no? Y esto se ha hecho en muchos estudios, ¿sí? La forma como reacciona nuestro cuerpo ante algo que nos imaginamos es la misma que cuando esa cosa está presente ahí, ¿no? Por ponerles un ejemplo, imaginemos en este momento que hay un incendio, ¿no? Imagínate, Cami, que hay un incendio ahí cerca de donde estás en este momento, ¿sí? Se empieza a incendiar ahí tu monitor, todo un caos. ¿Y tú qué haces? ¿Qué es lo primero que haces, no? ¿Quieres salir corriendo? ¿Qué haces? Pero no, obvio. El miedo extremo de salgo corriendo y después resuelvo, pero primero es salir corriendo, Exactamente. ¿no? Exacto, sí, pues, ¿no? Tú lo dijiste, ¿no? Primero reacciono, ¿no? Primero reacciono y luego razono. Reacciono Tal ante cual. ese peligro, ese momento, y luego sí, ya más tranquilo, y digo, bueno, voy a llamar a los bomberos, voy a buscar algo para apagar el incendio, voy a ver a mi familia, cómo está, etcétera, etcétera, ¿no? Pero primero es reaccionar, ¿no? Ahora, yo te decía este momento, imagínate que hay un incendio, pero este momento tu cerebro de pronto ya escaneó toda la habitación donde estás, ya se anticipó hasta por dónde vas a salir si existiera ese incendio, ¿sí? El incendio no está en tu habitación, ¿no? Pero tu cerebro ya lo pensó en un momentito que efectivamente había un incendio ahí, ¿sí? Porque así reacciona.
¿sí? Entonces, esa es la función que tiene la ansiedad, ¿no? Anticiparnos a algo que podría suceder, ¿sí? Que a veces no sucede, obviamente, pero siempre estoy con esa idea de que podría y sucedería y qué si sucede, ¿no? ¿Y qué pasa esto? Entonces, esta sensación de anticiparme a las cosas hace que mi cerebro dé señales a mi cuerpo y vamos a ver cuáles son, ¿no? Para tener una idea un poquito así rápida de cómo funciona tanto el miedo como la ansiedad, ¿no? En el miedo, como decíamos, el estímulo está ahí presente, en la ansiedad no, pero los dos me generan una sensación de peligro que es captada por algo que se llama la amígdala cerebral, ¿no? Nosotros tenemos dos amígdalas debajo de cada hemisferio. Tener una idea dónde está, si tú trazas una línea desde tu oído y otra línea desde tus ojos para adentro, ¿no? Hay un momento, esas dos líneas va a haber una intersección. Justo ahí está la amígdala. Entonces, este pequeña glandulita, digamos, el momento que hay una sensación de peligro, se activa, ¿no? Se activa enseguida y manda una señal a otra parte del hemisferio emocional, digamos, del cerebro emocional, otra parte que se llama el hipotálamo y la hipófisis. Hay una relación entre estos dos elementos y esto produce ciertos neurotransmisores que van a hacer que también hayan otras reacciones, ¿no? Por ejemplo, un neurotransmisor que va a llegar a estas glándulas suprarrenales que se llaman, que son estas como pirámides que están encima de los riñones, por eso se llama así, ¿no? Suprarrenales. ¿Y qué hacen estas glándulas? Pues liberan el famoso cortisol, que lo hemos escuchado, ¿no? El cortisol y por otro lado también el hipocampo libera una hormona que se llama, bueno, la dopamina y la dopamina a su vez libera la adrenalina. Y son químicos, digámoslo así, que están en nuestro cuerpo que de alguna forma en nuestro cuerpo empiezan como a generar diferentes reacciones, ¿no? Ante lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué hace el cortisol y la adrenalina? Pues en ese momento que me siento que estoy en peligro, ¿sí? Primero, si tú te has fijado de pronto en una persona que tiene miedo, una persona que está ansiosa, ¿cómo son los ojos, ¿no? De pronto observas los ojos y dices, ¿qué le pasa a esta persona, ¿no? Están con las pupilas enormes, ¿sí? Y esto es porque uno tiene esta sensación de que tengo que salir corriendo o enfrentarme y para eso necesito ver bien, ¿no? Las pupilas se te dilatan, el corazón es una bomba, ¿no? Es una batería y que está todo el momento, ¿sí? Llegando bastante sangre porque tiene que llegar sangre a tus piernas, a todo tu cuerpo, porque recuerda, tienes que salir corriendo o luchar, ¿sí? En el hígado, en cambio, tienes que metabolizar, ¿no es cierto? Mucha energía, igual se produce también. Otra cosa que también, un cambio que vas a notar mucho cuando tienes miedo o estás ansioso, es tu respiración, ¿no? Vas a empezar a inhalar, pero es una inhalación bastante entrecostada, ¿no? No es pausada, no es- empiezas a inhalar demasiado, ¿no? Y es una Como hiperventilación que que te se llama, agitas. ¿no? Mm. Exactamente, empiezas a agitarte. Y hay algo interesante, muchas veces, sobre todo cuando tienes trastornos de pánico, ¿no? Que ya son ansiedad excesiva, hay gente que empieza a hiperventilar, es decir, respiras, pero no respiras correctamente, es decir, entra el oxígeno, pero no es entrar el oxígeno, se da su tiempo de llegar por todo tu cuerpo y salir, ¿no? Y exhalarlo. Entonces estás metiendo, pero al mismo tiempo no estás respirando bien. Entonces hay gente que por lo general empieza con dolor del pecho, porque sientes Sí. que con los pulmones te van a explotar, ¿sí? Y Puedo dar fe se porque desmayan. ha sucedido y es esa Sí, sensación de que no alcanza. La cantidad de aire que tenés no alcanza. claro, es demasiado y te desmayas, ¿no? Y claro, y muchas veces dicen que ya le dio un infarto, ¿no? Porque el síntoma es muy parecido, te coges aquí y ¡shum! Al suelo, pues dices, ah, ya le dio un infarto y no, es esto, ¿no? Es justamente esta sensación de ansiosa que tienes, que hiperventilaste demasiado. Es que es algo muy común cuando uno está ansioso, tienes esta sensación de que mientras más es mejor y no es así, ¿no?
Esto lo vemos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia cuando, me imagino que allá en Argentina fue igual, empezó ya el virus y todo, y la gente se alocaba y llegaba a las farmacias, a los centros comerciales y acaparaba con todo, ¿no? Papeles higiénicos, medicina, todo, ¿no? Entonces es idea, ¿no? Me va a faltar algo y tengo que, mientras más estoy más seguro. Entonces es igual, ¿no? Mientras más respiro, me siento mejor. Y no es así. No es meter y meter y meter aire, ¿no? Sino es respirar bien, ¿no? De una forma pausada. Nosotros en terapia trabajamos mucho la parte, cuando hablamos ya de trastornos de ansiedad, trabajamos mucho la parte de la respiración diafragmática, ¿no? Que es un ejercicio en el que se le enseña al paciente justamente a que respire correctamente, ¿no? De una forma pausada, que le tranquilice, que le baja el cortisol, ¿sí? Eh, ayuda bastante, ¿no? Ahora, decíamos, todo esto aumenta, pero ¿qué pasa con el estómago? En el estómago, en cambio, sucede lo contrario, ¿no? Cuando uno está ansioso, a veces esta sensación de que como y arrojo y vomito, ¿no? Porque es como que no digiero bien, no digiero bien ese momento, ¿no? Incluso cuando uno le toca dar un examen, alguna cosa, enseguidita se te suelta el estómago porque estás en ese estado, ¿no? Y es esa sensación, es esta idea que te está dando tu cuerpo de que hay una amenaza y ante la amenaza tienes que salir corriendo, tienes que luchar y para eso tienes que estar ligerito, ¿sí? Por eso no debes, no da chance a que comas más, ¿no? Dice que un cuerpo en estado de ansiedad es como un país en guerra, ¿no? Cuando hay un país en guerra, lo primero que se hace, todos los centros comerciales y todos los mercados y todo se cierra, ¿no? O sea, se cierran y lo que se busca es que toda esa comida, todo eso pase a una reserva donde el momento que venga la hambruna, pues de ahí se lo saca. Entonces es igual, ¿no? Aquí ya no te entra más comida, pero necesitas una reserva y la reserva va a estar acá, en el hígado, ¿no? Porque necesitas energía para salir corriendo, para luchar, para las diferentes respuestas motoras que vas a tener, ¿no? Ahora, dice la característica más llamativa de la ansiedad es su carácter anticipatorio, ¿no? Ya lo dijimos. Eh, Aquí vamos a ver, bueno, esto de pronto lo has escuchado, ¿no? Estas respuestas que se dan. Ya habíamos hablado antes de la lucha, si voy a luchar contra esa amenaza o voy a salir corriendo, ¿sí? Pero también hay este freeze, ¿no? Son las tres Fs que vemos en inglés, ¿no? El fight, el flight y el freeze, que es una respuesta en la que parte de tu cuerpo te dice, corre, huye, y otra parte es, puedes enfrentarlo, haz algo, ¿no? Y te quedas así como, te cortocircuiteas y te quedas totalmente helada, ¿no? Te quedas sin saber qué hacer, tu cuerpo no reacciona, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Pero es así como, tu Sí, que cuerpo no sabes qué no hacer y es como un responde, segundo. Sí, 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 sí. no responde, no responde. Eh, sí, son diferentes sensaciones, ¿no? Sin embargo, si la ansiedad supera la normalidad, es decir, hasta aquí es algo muy normal que sucede esto, ¿no? Es totalmente normal. La ansiedad, como dijimos, en este sentido, es totalmente funcional, es nuestra amiga, nos ayuda a, a huir o a enfrentar el peligro, etcétera, ¿no? Pero si supera esto, o sea, ya hablamos de que se supera la normalidad, en relación a estos parámetros, ¿no? A la intensidad, por ejemplo, al hecho de sentir un miedo extremo ante algo que de pronto no es tan, o para la mayoría de la gente, ¿no? No es tan preocupante, tan amenazador, ¿no? Aquí hay las famosas fobias, ¿no? Hay gente que tiene miedo a las hormigas, a las arañitas, pero también las arañas grandes. Hay muchas, a los mosquitos, hay tanta cosa que uno dice, ¿cómo puede tener miedo a una cosa a un perrito, a un ratón, etcétera, ¿no? Entonces, es como que eso realmente a la mayoría de las personas no les parece algo amenazante, ¿no? Pero para esa persona sí. Entonces, ahí hay como que algo está mal, ¿no? Porque no hay una respuesta correcta, porque eso no debería darte tanto miedo. Sin embargo, tú te quedas paralizado, tú huyes, te das hasta un estado, hasta un, ¿cómo es? Un ataque de pánico.
Entonces ya en esos sentidos ya hablamos de que se salió de la normalidad esta ansiedad, ¿no? Ya hablamos de una ansiedad patológica, hablamos de un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Entonces hablábamos de intensidad, hablamos de frecuencia, hablamos de duración, ¿sí? Eh, algo que de pronto ya pasó y sin embargo tú sigues, ¿no? Sigues y sigues y sigues, por ejemplo, un estrés postraumático, ¿no? Ya sucedió, tuviste un accidente y sucedió el accidente, pero sigue tu cerebro como recordándolo y reviviéndolo. Entonces ya hablamos de un trastorno como tal, ¿sí? O se relaciona a estímulos no amenazantes para el organismo, lo que decíamos, de pronto si tú eres atacada por un ladrón que te quiere robar y que te pongas así de esa manera, ¿no? Que te quedes freeze o que tengas este tipo de reacciones motoras, es totalmente común, es totalmente aceptable y esperable, ¿no? Pero que tú te quedes exactamente igual y experimentes una sensación así mismo de peligro al observar un perro o al observar un ratón, no es igual, ¿no? Algo está Sí. pasando, ¿eh? Y Entonces, recién, ¿no? sí, Con esta charla que estamos teniendo, claro, también pasa mucho como vos hablabas, bueno, que la ansiedad muchas veces es nuestra amiga, pero que también es muy difícil. Entiendo esto también de la desproporcionalidad que tiene que haber. ¿Qué sucede, no? Cuando uno le tiene miedo a algo que más allá de que quizá no es desproporcional, no es real, ¿no? claro. Eso también es como que te corto esto y como que quedas Súper medio, como rígido. que lo que hablamos hoy, ¿no? Como que es algo Sí, es que difícil también recuerda, de afrontar. claro, es que, claro, recuerda lo que decíamos antes. No es real, pero tu cabeza, tu cuerpo lo hace real, ¿sí? Tu cuerpo lo Claro. hace real. Te voy a hacer un ejemplo este momento. Imagínate, ya hicimos antes lo del incendio y tú te imaginaste que había un incendio. Ahora vamos a hacer otro. Imagínate que este momento yo cojo un limón y corto el limón, Mm. ¿sí? Y cojo ese limón y lo exprimo en una jarrita, ¿no? En un jarro. Luego cojo otro limón, lo corto y lo exprimo, ¿sí? Luego cojo otro limón, lo corto y lo exprimo. ¿Sí? Tengo, no sé cómo dicen allá, zumo, creo. Zumo Jugo. de limón. ¿Sí? Jugo de limón. Sí. Jugo de limón, ¿listo? Ya. Imagínate que cojo ese jugo y me lo tomo. Gluc, 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 gluc. ¿Cómo está tu garganta, Cami? Sí, no. Cerré los ojos. ¿Lo Ni sentiste? bien me lo dijiste. Lo sentiste enseguida, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí no está el limón, aquí no está nada, todo es imaginario, pero tu cuerpo reacciona como que si ahí estuviera, ¿no? O sea, Es lo verdad. toma como no diferencia, por eso decíamos, lo que es real de lo que tú imaginas. Si tú imaginas que hay algo que es muy amenazante, tu cuerpo te cree, ¿sí? Aunque no está ahí, Sí. aunque no sea real. Así es. Muy bien. ¿Y qué es el estrés? Vivimos estresados, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y a veces la gente diferencia, perdón, no diferencia, se confunde mucho el estrés con la ansiedad. Y aquí vamos a diferenciarlo rápidamente. Seeley, ¿no? Que es el padre prácticamente del estrés, el que empieza a utilizar el término de estrés en la psicología, toma en cuenta el estrés como una palabra que se usa desde la física, ¿no? Y es esto, ¿no? Esta presión que se ejerce en los cuerpos hasta un punto en que los deforma, ¿no? Entonces igual, ¿no? Hablamos de una presión psicológica que de alguna forma cambia a las personas. Como dice acá, Lazarus y Folkman, es una relación entre la persona y el ambiente en la que el sujeto percibe en qué medida las demandas ambientales constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas. Bien, entonces hasta aquí muy parecido a lo que dice la ansiedad, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver aquí o en relación a lo que hemos hablado, ¿no? Decíamos que el miedo es una respuesta que tenemos de peligro, ¿sí? Ante un estímulo que está presente. ¿Sí? Una sensación de huir, una sensación de luchar o de quedarme congelado ante algo que está presente. No recordemos, el perro estaba ahí. ¿Sí? La ansiedad, en cambio, por su lado, es una respuesta ante algo que no está presente. ¿Sí? Pero la sensación es la misma, ¿no? Huyes, luchas contra algo que no está ahí,
Es como luchar contra un fantasma. No está ahí, pero tú quieres luchar, tú quieres huir. ¿Eh? Y el estrés, en cambio, es algo que, que experimentas ante algo que está presente, ¿sí? Pero aquí no puedes luchar ni puedes huir. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Por ejemplo, trabajas en una empresa y tienes a tu jefe que no te trata muy bien y te estresa la vida, y pasa muchas veces, y de pronto tu jefe te dice, tiene que darme un trabajo, tiene que darme haciendo esto para ayer, ¿no? El típico, ¿no? Ya para mañana tiene que darme haciendo esto a primera hora y uno tiene que planificar ese momento todo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y te puso bajo presión ese jefe, ¿no? A ese jefe no vas a luchar contra tu jefe, no le vas a pegar, no vas a huir tampoco porque pierdes el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te quedas en ese momento como, estoy aquí, me siento presionado y no sé qué hacer, ¿no? Y empieza ese momento tu cuerpo también a reaccionar muy parecido a lo que decíamos antes, ¿no? De hecho, la reacción entre la ansiedad y el estrés son bastante parecidas porque también los dos trabajan con el cortisol. Entonces, de ahí que muchas veces la gente confunde, ¿no? ¿Te has ido de camping, Cami? Sí, sí. Sí, sí, te has ido. Chévere. Normalmente cuando nos vamos así, o a un viaje, ¿no? Llevamos todo ahí en una maletita o en una mochila. Eh, pero ¿qué pasaría? Imagínate qué pasaría si esa mochila fuera demasiado pesada, ¿no? ¿Cómo sería ese viaje? Sí, No, sería terrible, tedioso. Sí, sí. tedioso, completamente, ¿no? Entonces, el estrés vendría a ser eso, ¿no? Vendría a ser esa maleta que de pronto se volvió demasiado pesada y ya no puedes con ella, ¿no? La carga supera la fuerza. Si tú tienes fuerzas y puedes lidiar con la carga, no pasa nada, ¿no? Es como llega el jefe y te dice, deme haciendo este trabajo y tú le dices, no, jefe, yo ya lo hice, ya lo tengo hechito, tome. Ya, en ese sentido, tu fuerza, pues pudo lidiar tranquilamente con la carga, no hay ningún problema, ¿no? Pero si te dice, tiene que hacerlo y tú no has hecho absolutamente nada y tiene que hacerlo para mañana y tienes tanto poco tiempo y todo eso, sientes que es un peso que te consume, que te aplasta, ¿no? Sí. Ahora, el estrés es malo, ya habíamos hablado que la ansiedad y el miedo no lo es, y el estrés es malo, ¿qué dices? ¿Sí o no? Y desde, ¿no? Desde el no saber, antes, quizá cuando termine la charla cambie de opinión, ¿Listo? pero yo creo que sí, ¿Sí? ¿no? Desde mi opinión. Sí, sí, no, muchos tienen esa idea, ¿no? Que el estrés es malo, pero lo que realmente es malo es una parte del estrés, es decir, aquí vamos a ver como fases, ¿sí? Y Ok. como puedes ver, la primera es el eustrés, que más bien es un estrés bueno, es un estrés que te motiva a hacer las cosas. Hay gente que me dice, si yo no estoy bajo presión y no estoy ahí con mis planificaciones y mis proyectos, hasta me enfermo, porque es peor, estoy ahí en la casa y no me hallo y no sé qué hacer y quiero salir. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tú tengas algo, tengas tu trabajo y te sientas, eso hasta te motiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, el eustrés, sí, esta palabrita, es bueno. Sí, es bueno porque, como digo, te mantiene activo y te prepara para hacer muchas cosas, te haces creativo, te organizas con tu tiempo, etcétera. El problema es cuando tienes que hacer algo y de pronto tienes que hacer otra cosa por aquí y otra cosa por acá y no te das ese tiempo para organizarte. Y ahí sí empieza, como decíamos antes, la carga a volverse cada vez más pesada y ya no tienes esas fuerzas, ¿no? ¿Sí? Si yo te digo, no sé, es el típico, no sé si lo has visto por ahí, ¿no? El típico ejemplo del vaso, ¿sí? El Sí. vaso, ¿sí? No es el medio lleno, ni el... ese es otro. No, este Ah, es el vaso que lo sostienes y yo te digo de pronto cuánto pesa el vaso, ¿no? Dirás, no está muy pesado, ¿no? Si lo tuvieras tú, de pronto dices, no, no está muy pesado. Pero yo te digo, bueno, tú sosténlo el vaso ahí y mientras te sigo dando la charla, lo voy a tener ahí, ¿no? Entonces, te sigo diciendo que muchas veces el estrés con el tiempo, ¿sí? Mientras tú sigues eh, sin resolver eso y dejando que pase el tiempo y procrastinas y sigue y sigue y sigue y sigue,
Y hay un momento en que ya empiezo el vaso a sentirse pesado, ¿no? ¿Sí? Y si yo lo tengo así 2 horas, chuta, mi brazo se daña, ¿no? Lo siento ya Sí, que no lo puedo mover después. Entonces igual, ¿no? Mientras yo mantenga esa sensación de estrés con el tiempo claro. y la siga y la siga y la siga, a un punto en que ya perdí la fuerza, como decíamos, y llegamos a esto, a un agotamiento, nos produce el distrés, ¿sí? Y este distrés puede hasta matarte, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está haciendo tu cuerpo? ¿Cuál es la función del estrés? Es decirte que te cuides, ¿sí? Porque si estás con algo todo el momento y estás con esa presión y sigues y sigues y sigues con eso, malos hábitos, y vamos a hablar un poquito de malos hábitos también que hay ahí, que haces que te estreses más, eso te puede llevar a que en un momento te quemes, ¿no? Justamente el burnout, que es eso, ¿no? Esa sensación de que te quemaste porque ya hay un punto en que ese estrés se volvió crónico y no solo te daña desde la parte psicológica, sino ya se somatiza y puedes tener incluso ya problemas cardiovasculares, puedes tener ya un infarto, ¿sí? Problemas ya serios, porque dejaste con el tiempo que eso se vaya, esa carga se vaya cada vez haciendo más y más y más grande, ¿sí? Aquí es lo interesante porque muchas veces cuando estás esta sensación de estrés, porque tienes que hacer, por decirte algo, yo soy docente y tengo que corregir 80 trabajos para mañana, ¿no? Pongámosle para el miércoles, ¿ya? Listo. Yo sé que eso me constituye organizar bien mi tiempo para llegar acá, para tener esos trabajos, para tener todo listo para ese día. Sin embargo, el hecho de que tengo que hacer eso ya me estresa, ya me siento estresado, ¿no? Eh, ¿Y cómo lidio contra ese estrés? No haciendo los trabajos que es la causa del estrés, ¿no? Sino, ¿qué es lo que hago? Pues empiezo de pronto a procrastinar, procrastinar. ¿Cómo es pro? ¿Verdad? Procrastinar. Procrastinar, gracias. Trabalenguas. Sí, claro, es que procrastinar es una forma de huir, ¿no? Ante la amenaza, pero sabes que no puedes huir, es lo que habíamos dicho, ¿no? Sin embargo, lo intentas hacer. Eh, pero como dicen ahí, el remedio sale peor que la enfermedad, porque ¿qué es lo que haces normalmente? Tratas de no hacer las cosas que te tienen estresado, entonces empiezas a disiparte, te pones a ver redes sociales, estás ahí un rato viendo redes sociales, eh, te levantas, te vas a... Tengo pacientes que me han comentado que van al refrigerador siquiera unas 20 veces y llegan y ven y dicen, no, no hay nada de comer, y luego llegan de nuevo, van a hacer el trabajo y luego se van de nuevo a la refri como si mágicamente se hiciera la comida. Y abren de nuevo y dicen, no hay nada. Entonces, claro, tú estás en un estado en el que tratas de no enfrentar lo que tienes que hacer, ¿no? Y hay muchas veces que dices, me voy a disipar, incluso me voy a tomar o voy a hacer alguna cosa. Y claro, de cierta forma te vas a relajar, va a bajar un poco tu cortisol, ¿sí? Pero el momento en que dices, chuta, ya me entretuve viendo las redes sociales o me fui al bar con mis amigos y ese momento te sentiste bien porque lo que hiciste es trabajar en la sensación del estrés, pero no trabajaste en la causa. La causa es que el miércoles tienes que presentar los deberes, digamos, las tareas y no lo has hecho. Entonces, nuevamente viene esa sensación y viene más fuerte porque tienes poco tiempo. Sí, has reducido tu tiempo. Entonces eso hace que te sientas más agotado cada vez. De ahí que si tú empiezas ya a organizarte bien y empiezas a hacer las cosas, cambia la situación, ¿no? Es la diferencia entre preocuparte y ocuparte. Es que a veces uno tiene esta idea de que es más desgastante el hecho de pensar en que tienes que hacer eso y ante lo que tengas que hacer, ¿no? Por decirte un ejemplo, terminas de comer, yo tengo aquí mi familia, bueno, somos tres, ¿no?
Pero yo me acuerdo cuando estaba con mis padres, siempre que nos tocaba lavar los platos, ahí éramos cinco, sí, cinco. Y claro, era una montaña de platos, así, típico que nos turnábamos así entre los hermanos. Y cuando te tocaba y veías la montaña de platos, decías, no, no quiero lavar. Y claro, uno está ahí, chuta, tratando de que eso desaparezca de alguna manera. Y sin embargo, si tú te pones a lavar los platos, claro, y tu cabeza te dice seguidita, ¿no? O sea, eso de ahí te va a tomar toda la tarde, eso es una montaña de platos, eso no se va a acabar nunca, ¿sí? Y estás con todo el momento mientras pensando y alimentando esa sensación de que esa montaña de platos es una amenaza. Pero si de pronto dices, no, voy a hacerlo, voy a lavar, ¿no? Aquí viene la famosa regla de los 2 minutos. Dices, 2 minutos, voy a lavar todos los platos que pueda. Y empiezas a lavar y de pronto lo terminas, ¿sí? Lo acabas, ¿no? Más te demoraste en angustiarte y en pensar en que tienes que hacer las cosas en lo que tienes que hacer realmente, ¿no? Y así, muchas veces nos sucede que a veces estamos con esta sensación de que algo tengo que hacer. Y lo peor es que muchas veces se acumula, ¿no? Porque no es solo tengo que hacer esto, sino también esto de acá que lo dejé y ahora se me vino a acumular acá y esto también y esto también. Y es como, yo uso siempre esta analogía con mis pacientes, digo, es como si usted tuviera un montón de pelotas, ¿no? Pelotas de tenis, ponle y tiene que meter en un frasco, en un tubo, ¿sí? Y quiere meter todas al mismo tiempo. Y es imposible, ¿no? No van a entrar jamás. Entonces tiene que ver, a ver, cuál de aquí es la más prioritaria, la más necesaria. Esa es la primera, la que tiene que entrar, ¿no? Organice su tiempo, ¿no? Es importante. Esta sensación de, de que cuando cargas con muchas cosas, no sé si de pronto tú has sentido, incluso te hasta empieza a doler, ¿no? Acá. Y es esto, ¿no? Es como si cargaras el mundo, ¿no? Como el titán Atlas, a quien Zeus le dio el trabajito de que cargue el mundo. Así nos sentimos muchas veces, ¿no? Cargando más de lo que podemos llevar. Y esta me acuerdo, un paciente me dio este ejemplo, siempre lo recuerdo. Eh, no sé si has visto Star Wars, la Sí, primera, o sea, la, fan. la primera que salió, digamos, la que salió en los 80 por ahí que es el cuarto episodio, ¿no? Hay una parte en que los protagonistas, todo el equipo de los rebeldes caen en este basurero de la nave imperial y se empieza a cerrar y empiezan ellos ahí a aplastarse ahí entre toda la basura, porque las paredes empiezan a aplastarse así. Y así me decía un paciente, así me siento yo cuando estoy estresado y tengo que hacer muchas cosas, es como que las paredes me aplastaran y siento que ya no puedo más, que ya no doy más, ¿no? Y claro, es la sensación de que te cansa, de que te sientes que incluso no has hecho nada, estás solo con esta idea de que tengo que hacer y tengo que hacer. Y eso más te consume energía que el hecho de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, claro, terminas agotado, preocupándote en vez de ocupándote. Ujú. Bien. Es un poco en relación entonces a estas emociones, como decíamos, que son nuestras amigas, que nos ayudan, que tienen esa función importante. Eh, pero nosotros decidimos, ¿no? Si realmente les hacemos caso, las tratamos bien, esas emociones nos están diciendo mucho de que tengo que cambiar ciertos hábitos, tienes que comer mejor, tienes que alimentarte mejor, tienes que dormir bien, ¿sí? Eso es lo que están diciendo esas emociones. Pero a veces no queremos hacerles caso y ahí es cuando se convierten, o la gente dice, ¿no? Que se convierten en enemigos de uno. ¿Sí? Y no es de enemigo, sino es el hecho de que yo no le hice caso. Es como cuando tú estás en el carro y de pronto empieza a prenderse la lucecita de la gasolina, ¿no? O sea, y está titilando ahí y tú dices, nah, le tapas con la mano y dices, no, yo sigo adelante. Hay un rato en que el carro se te quedó, ¿sí? La Porque, típica de, bueno, llego un poquito más, me alcanza un poquito más y sí, no. claro, un poquito más y un poquito y así estoy hasta que ya no llegó más, ¿no? Porque no le hice caso a esa lucecita, ¿cuál era la función? Era decirme, ¿no? Prepárate porque esto va a pasarte, ¿sí? Ahí, dale comida, dale gasolina a tu carro, ¿no? Entonces igual, ¿no?
este tipo de emociones te están diciendo, cuídate, ¿no? Cuídate, organiza mejor tu tiempo, ¿sí? Cambia tus hábitos. Muchas veces tenemos esto, ¿no? Estos hábitos que a veces por estar ahí trabajando no comemos bien, no dormimos bien, estamos así, pegándonos alguna comidita mientras seguimos trabajando, no nos damos ese tiempo para aceptarnos con los demás, para disfrutar del momento, ¿sí? Comemos además comida rápida, ¿no? Fast food, comida que no es muy nutritiva, que digamos, ¿sí? Y mira, por ejemplo, el hábito, ¿cuál es de la persona que trabaja? Es esta, ¿no? Está en la computadora, viendo una pantalla, sentado encorvado, ¿sí? En mala postura y comiendo algo. ¿Sí? Y tú dices, bueno, he tenido una larga jornada de trabajo y ahora quiero disiparme, quiero salir, quiero... Y de pronto me voy al cine. Y me voy al cine y ¿qué hago en el cine? Tengo una pantalla, estoy encorvado, sentado y comiendo algo. O también me voy a mi casa y voy a ver algún stream, voy a ver Netflix, voy a ver cualquier cosa. Igual, pantalla, sentado, encorvado y comiendo algo. O sea, el hábito no cambia, ¿no? Entonces, qué importante que es, tu cuerpo te está diciendo, cambia de hábito, cambia de postura, camina, nada, haz algo diferente, ¿no? Eso le ayuda mucho a tu cuerpo a regularse, a que ya no le sienta tan amenazante al ambiente en el que estás viviendo. Y eso es lo que hacen estas emociones, ¿no? Te están, como una alarmita, te están diciendo, eh, esto puede ser un peligro, esto no puede ser. O sea, tú al final eres la que decide si lo haces, si le haces o no le haces caso, ¿no? Hay unas herramientas, ¿no? Que se trabajan mucho en relación a la ansiedad, al estrés también. No sé si has escuchado mindfulness, ¿sí? Mindfulness, bueno, de hecho yo cuando me fui por Argentina una vez, ahí fue donde yo escuché y ahí me enteré de todo esto de mindfulness que me encantó. O sea, ya suena mucho esto, ¿no? El mindfulness es eso, ¿no? El estar en el tiempo presente, el vivir el aquí y el ahora. Porque claro, la ansiedad siempre está llevándote al futuro, a lo que pueda pasar, a lo que... Es como viste Intensamente dos, ¿no? La película en la que la ansiedad no es la villana, ¿no? Si uno ha visto esa película y dice, la villana es la ansiedad, no, la ansiedad no es la villana y es justamente lo que te muestra la película. La ansiedad cumple Sí. una función, ¿no? Así como todas las emociones cumplen sus funciones. ¿Cuál es la función? Es mostrarte un montón de películas de lo que podría suceder, ¿no? ¿Para qué? Para que tú te prepares. Claro que esas películas pueden ser muy atemorizantes, y el hecho de que estés viendo solo el futuro de lo que podría suceder y a lo mejor nunca suceda, pero estás ahí concentrada tu atención allá, haces que estés todo el momento en este estado que decíamos antes, ¿no? Y no vivas el presente. Entonces el Ujú. mindfulness te lleva a esto, ¿no? Te trae de nuevo al presente y es el vivir el aquí y el ahora, el darte cuenta de lo que te está diciendo tu cuerpo, de cómo te sientes en ese momento, sin juzgar esa sensación, ¿no? Esto la psicología lo absorbe mucho desde la filosofía de Medio Oriente, de por allá, ¿no? Y claro, tienen tanta razón en ese sentido. Estamos muchas veces en el futuro anticipándonos a lo que podría suceder. Y cuando estamos en el aquí, casi nunca, ¿no? Y aquí justo te pongo en este video, digamos en esta imagen, ¿no? Podemos ver cómo el animalito está viendo los árboles y este animalito está en mindful, o sea, está ahí en el presente, está, en cambio el humano está con la mente llena, está mindful, ¿no? Está lleno de cosas, pensando en mil cosas, y que tengo que hacer esto y el otro, y el estrés de ese momento y la ansiedad de que me da miedo el viaje que tengo que hacer o la decisión que tengo que tomar, etcétera. Estamos ahí viviendo totalmente en ese futuro, agobiándonos, mientras el animalito disfruta el presente, porque realmente eres el que disfruta. Yo no, yo no disfruto, yo sigo angustiado pensando en el futuro. O este también, ¿no? Que es una de Mafalda, justo una caricatura muy querida por ustedes, bueno, por todos, del amiguito de Mafalda, que está ahí todo el momento pensando, ¿no? Y mira, y eso nos pasa muchas veces. Yo me acuerdo cuando comparto con mis pacientes esto, dice, oiga, me siento identificado con esta caricatura.
Sí, estoy todo el momento, dice, debo atender sin perder detalle de lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. ¿Y entendieron niños? Sí, señorita. Y él no entendió nada. Por estar preocupado, no estuvo ocupado. ¿Sí? Por estar pensando mucho en el futuro, en todo lo que tengo que hacer, debo hacer, no vivo el presente, no vivo el aquí y el ahora. Y eso es clave, ¿no? En ese sentido, el mindfulness ayuda muchísimo en este sentido, de alguna forma, a reducir la ansiedad. Digo reducir, no eliminarla, porque ya decíamos, la ansiedad es nuestra amiga, pero cuando se convierte ya en algo que nos genera, ¿no? Estos cambios en nuestro cuerpo displacenteros que incluso ya empieza a afectar nuestra salud mental y física, y es importante reducirla, ¿no? Estas herramientas son muy valiosas. Y listo. Gracias totales. Esa sería un poco lo que te puedo compartir, Cami, y a todos los que han visto esta charla en relación a este tema. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y ahora, nada, me profundizar un poquito más con algunas preguntas, ¿no? Y Claro. mientras vos compartías esto último, me hizo recordar un poco esta idea de la ley de Murphy, como lo que tiene que pasar, va a pasar. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, sí me interesó mucho como este cambio de pensamiento de que en realidad no son emociones negativas. Yo, la verdad, desde mi conocimiento siempre las pensé y de mi propia experiencia, ¿no? Porque sufro ansiedad, así que siempre fue como algo negativo. Ujú. Y una pregunta que se me ocurrió mientras vos hablabas, ¿no? Es qué es lo que te lleva a profundizar esto y qué es lo que te lleva a querer cambiar este pensamiento negativo en las personas, ¿no? Personas, claro. Bueno, desde mi experiencia en la psicoterapia, creo que este es digamos, casos de pacientes con esto, es lo que más hay, ¿no? Lo que tú mismo me dices, ¿no? Tienes ansiedad. Y sí, hay mucha gente como que vive siempre anticipándose ante lo que podría suceder, ante lo que... Y claro, en terapia vas a encontrar mucho de eso, ¿no? Y el rato que empiezas a trabajar desde la psicoeducación y empiezas a enseñarles que las emociones no son tus enemigas, que a darle una vuelta totalmente, como tú acabas de decir, y se ve una mejoría impresionante, o sea, como la gente, el rato que empieza a ver las cosas de otra perspectiva, la gente cambia, ¿no? La gente cambia en ese sentido y dice, bueno, estoy ansioso, pero mi ansiedad en cierta forma es funcional, ¿no? Ya cuando hablamos de trastornos, pues ya es otra cosa y ahí es otro tipo ya de trabajo. Pero la mayoría de gente que llega pensando en que están muy mal, a veces no, es simplemente esta idea que tienen de que el estrés y la ansiedad están terminando su vida y todo, y a lo mejor simplemente es cuestión de reducirla un poco, de saberla trabajar, de gestionarla, de controlarla, ¿sí? Eso es importante. En terapia, lo que enseñamos muchas veces es a gestionar las emociones de manera que tú puedas controlar tu emoción para tu beneficio y no dejar que la emoción te controle a ti, ¿sí? Eso es clave. Y eso es lo que, de hecho, bueno, me ha gustado, me ha apasionado siempre a través de la psicoterapia hacer con la gente, ¿no? Ayudar de esa manera. Bueno, y no muchos doctores piensan de esta manera, ¿no? Como que muchos no tienen este pensamiento que hoy, bueno, nos presentaste como la idea de estas tres situaciones no son negativas, sino que tienen otra connotación. O sea, yo siempre he escuchado de parte, por ejemplo, de psicólogos, que sí, que es algo negativo y es algo que se trata, Ujú. ¿no? Sí, Y me interesó, ¿no? Que vos decías como, sí, bueno, sí, se puede minimizar, pero es algo normal. O sea, la ansiedad también es una emoción y es algo que no lo vas a eliminar. es parte de ti. Porque Sí, quieres sí. eliminar algo de ti, ¿no? Claro, exactamente. Por más que sí, sí, lo intentes eliminar, no sé, tomando algún tipo de medicamento, que es lo que normalmente te mandan a hacer, ¿no? Como,
Claro, claro, lo que decíamos, si estas emociones ya son disfuncionales, ahí sí, pues obviamente necesitas ya otro tipo de ayuda, otro tipo de tratamiento, otro tipo de... Pero hay ansiedades que son perfectamente funcionales, ¿no? Por ejemplo, si llega una paciente y me dice, estoy preocupada todo el momento pensando en mi hijo, y le digo, ¿dónde está su hijo? Dice, está en Ucrania. Entonces, claro, es muy funcional que esté preocupada, perfectamente. Pero si me dice, está en una fiesta, está aquí, está allá, y todo el momento estoy pensando que le va a pasar algo, o sea, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿No? Hay muchas distorsiones cognitivas ahí que hay que trabajar en terapia, ¿no? Entonces hay que diferenciar en qué, cuándo esa ansiedad es funcional y cuándo no lo es. Y cuando no lo es, ahí sí, como dices tú, buscar ese apoyo, ya de pronto hasta psiquiátrico, ¿no? En algunos casos, Sí, dependiendo de los casos, claro. sí, sí. Y también, viste, eso, mencionar como que vos mencionaste que, bueno, la ansiedad se ve, escuchar nuestro cuerpo. O sea, me parece muy importante que quede claro también en esta charla que vos lo mostraste más que nada con la ansiedad, como, bueno, sentís que las pupilas las tenés muy dilatadas, es como que estás, y con el estrés también, o sea, muchas veces a mí me pasa y lo he charlado con compañeras, que la idea de no estoy estresada, y yo siempre les digo, en realidad no sabes que no estás estresada, porque bueno, a mí me pasó mucho que es como que quizá no lo siento, pero tengo toda la cara, me salen ronchos, por ejemplo. Y yo sé que en unos días voy a rendir un final, por ejemplo. Entonces es como que, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 tu cuerpo reacciona de diferentes maneras, ¿no? Como decíamos. Ujú, Y claro, si tu cuerpo te está diciendo párale, o sea, cambia tu hábito, organízate mejor, y tú no lo haces caso, pues eso va cada vez somatizándose más, vas a tener problemas, vas a sentir que tu cuerpo ya no va a dar más, o sea, un cansancio en que al comienzo es mental, pero luego ya lo sientes en el cuerpo, ¿no? Entonces somatiza, sí, como decíamos, ya puede haber ya consecuencias más ya en el plano cardiovascular, migrañas, etcétera, ¿no? O sea, ya tu sí, cuerpo ya llegó a su límite, sí. ¿sí? Y no sé si capaz de algo que compartís, ¿no? Quizá la ansiedad y el miedo son dos emociones como más evidentes. Y el estrés Ujú. muchas veces es silencioso. O sea, es algo Sí, que es muy sí, sí, difícil. Muy difícil. A ver, quizá en algunas personas, depende del caso, ¿no? O sea, quizá hay algunas personas que lo notan enseguida, pero sí siento que el estrés es una de las emociones que más difícil de darte cuenta. sí, 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 es verdad. Mi enemigo silencioso muchas veces cuando, Sí. cuando tienes ahí, o sea, sabes que tienes que hacer cosas y estás ahí Mm, siempre procrastinando, entonces ese estrés, claro, cada vez va silenciosamente creciendo y a un punto en que ya te hace daño, es verdad. sí, sí, sí. Bueno, y quizá, bueno, no me quedo preguntas así como tan de la charla, sino capaz preguntas un poco más personales, como otra que se me ocurre es, ¿te gustaría seguir profundizando un poco más esta idea de las emociones negativas? O ahora quizá tenés otro enfoque de estudio. Mm, sí, bueno, no sé, en lo que de pronto tú me puedes decir que crees que temas le interesen más a las personas. O sea, a mí lo que me gusta es esto, ¿no? La parte de desde la terapia, eh, desde el trabajo emocional. Me gusta mucho la parte del trabajo con la parte emocional, también desde la parte cognitiva también. Un enfoque, bueno, mi enfoque es integrativo, ¿no? Que allá en Argentina también estuve allá un tiempo, algunos meses, y justamente allá está uno de los pioneros, ¿no? De la terapia integrativa. Ya falleció hace poco, Héctor Fernández Álvarez. Tuve el gusto de conocerlo y todo. Y me ha gustado siempre esta visión integrativa, pero acá en el Ecuador, en cambio, nuestro modelo está más enfocado o focalizado en la personalidad, que es un tema también que me apasiona mucho. Tal vez por ahí podemos trabajar algo, ¿no? Desde la personalidad, desde el autoconocimiento, yo siempre hablo, doy talleres muchas veces, me dicen que son talleres de desarrollo personal,
digo, primero, antes que desarrollo personal, es descubrimiento personal. O sea, ¿cómo, porque si, ¿cómo vas a desarrollar algo que no conoces, ¿no? Primerito tienes que conocerte a ti mismo, de darte cuenta quién eres, esa gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Y de ahí sí, pues ya empiezas a ver qué puedes desarrollar de ese descubrimiento que vas teniendo. Sí, ese es el tema que por lo general lo he hecho. De ahí también hay otros talleres que he trabajado, un poco en relación al abuso sexual también, a la parte de violencia, ¿sí? Que acá en el Ecuador se ve mucho. Me imagino que allá también igual, ¿no? La violencia de género, violencia en general, ¿no? Es un poco desde la Sí, parte sí. de psicoeducación, ¿no? Que se te podría decir. Ujú. Y de ahí, no sé, pues como te decía, Sí, cualquier es tema que, ujú. que tú creas por ahí Justo, que la gente sí. necesita hablar de eso, Ujú. lo No, preparamos. sí, es la verdad que esta charla y esta idea de tener estas tres emociones como algo no negativo, sino como, bueno, es algo que tenemos y tenemos que sobrellevarlo porque es algo propio de la personalidad, ¿no? Eh, Claro, la verdad que, bueno, sí, la idea era lograr cambiar la mentalidad, a mí al menos me la cambiaste, ahora la voy a ver de una manera totalmente diferente. Em, bueno. y sí, justo yo había leído, ¿no? En la bionota que me enviaste esto del abuso sexual, de la violencia, ¿no? Y cómo se relaciona también con el estrés postrauma, la Sí, ansiedad, sí, sí, sí. el miedo. Claro, Es algo. sí, Sí, sí. Así es, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. Y Bueno, cuéntame un poco de esto de la revista, la idea, eh, el bueno, proyecto. la idea, bueno, es, ¿no? Fomentar estos trabajos así de investigación y que la gente también pueda llegar a conocer este tipo de charlas, porque bueno, nosotros los subimos a YouTube. em, y nada, sí, o sea, digamos, estas investigaciones que quizás, no sé, no tienen tanto alcance, como, che, es un tema muy interesante, eh, Ujú. poder compartirlo entre todos, entre gente que le interese, ¿no? El tema. O gente que tal vez no es profesional o lo que sea, pero, che, estoy pasando ansiedad, estoy pasando estrés, me interesa escuchar algo así, ¿sí? Ya, buenísimo, claro. Chévere, 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 me encanta. Sí, Bueno, si no hay nada más que agregar, voy cerrando, despidiendo, listo. agradeciendo. Listo, Bueno, ¿no? A ti te agradezco mucho. no, muchas gracias Fernando por estar acá, por el tiempo, ¿no? Obviamente nos llevamos 2 horas de diferencia, pero bueno, pudimos estar conectados. Ok. Sí, sí. Eh, bueno, antes de agradecerte nuevamente, quiero agradecer también a Carolina Andrada Zurita, que es la directora de la revista, que nos permite tener estos espacios, eh, no solamente para tener charlas entre nosotros, sino compartirlos con otras personas que quizá lo necesiten. Y bueno, voy a comentar nuevamente un poquito más en detalle quiénes somos por parte de Revista Pares. Bueno, nosotros somos una revista que cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico. Uno es en junio y otro es en diciembre. Bueno, el principal objetivo, que es lo que venía comentando, es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales, inéditos, de investigadores en formación, de profesión, docentes, estudiantes avanzados, de carreras de grado y posgrado, de disciplinas como ciencias políticas, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales, sociología, psicología y otras todas afines, ¿no? A las ciencias sociales. Así que bueno, nada, nuevamente agradecerte. Muchísimas gracias. También, bueno, Carolina. Así que, Excelente labor. Chévere, me encanta. Muchísimas gracias, bueno, Cami y Carolina, y a todos los que hicieron posible este proyecto. Muy interesante, ¿no? Muy encantados de colaborar. bueno, me despido de todos y gracias, Fernando. Gracias, gracias a todos.